Es un honor servirle a Dios y Dios me ha dado ese privilegio de servirle los días de mi cumpleaños. Pero vamos a empezar con la palabra. Cierra tus ojos ahí, inclina tu rostro. Padre, Señor, te pedimos que tú hables, Señor, en este día. Habla a nuestros corazones, Señor. Ministranos. Amado Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control, Señor, de este tiempo. Toma el control de nuestros corazones, toma el control de nuestros pensamientos, toma el control de mi boca, Señor. Te pido que seas tú, Dios, el que esté ministrando en este tiempo, Dios. Hoy cancelamos, Señor, toda distracción, toda confusión, todo espíritu de hombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos al libro de Mateo 3. Esta prédica yo la titulé un bárbaro encarcelado. Y vamos a ver en Mateo 3, ahí la descripción de cierto personaje, 1 y 2, dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Bueno, no sé si tú notaste algo muy extraño acerca de Juan. Y es que Juan, la palabra de Dios dice que él vestía, sus vestiduras eran de piel de camello. Ciertamente su ropa no estaba a la moda ni en esos días. Era algo inusual, tenía unos hábitos muy extraños, vestir ropa de piel de camello, comer langostas con miel silvestre, cosas que nadie comía, ni Jesús comía eso. Y otra cosa, dice que andaba en el desierto. ¿A quién se le ocurre, a quién en su sano juicio se le ocurre andar en el desierto? Y dice la palabra de Dios que de él se decía, dice, voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor, dice, enderezad sus sendas. Su palabra que él predicaba, la forma en la que él predicaba era muy dura o muy estridente. ¿Sabes? No era fan de los fariseos, no era fan de los saduceos, porque lo que él decía más adelante, ahí en el verso 7, o desde el 5, dice, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo creo que no era muy buen amigo de los fariseos y los saduceos. Los saduceos. Era alguien que les picaba las costillas y les decía, víboras, ahora sí ya vienen, ya se arrepienten, pero andan haciendo cosas malas. Te voy a platicar una historia. ¿Sabes? Cuando yo recién acepté a Cristo en mi corazón, yo llegaba a mi casa a la hora de la comida, sacaba mi Biblia y me sentaba con mi familia y les decía, ¿ustedes saben que la palabra de Dios dice tal cosa? Y entonces yo molestaba a mi familia, pero yo no sabía que les molestaba. Yo quería que ellos escucharan la palabra de Dios, pero se me ocurría a esa hora predicarles. Y entonces de repente me di cuenta que un día llegué yo a mi casa, hice lo mismo, llegué y me senté, saqué mi Biblia y todos corrieron. ¡Fum! Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Entonces un día yo platicando con la pastora, la mamá del pastor Alfonso, con la pastora Eva, le platiqué la situación. Le digo, pastora, me siento triste,
ya nadie come en mi casa conmigo, me ven, parece que huelo feo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No. Me dice, ay, mi hijo, dice, ¿has escuchado hablar de Juan el Bautista? Y dije yo, sí. Dice, ¿cómo predicaba él? ¿Y qué dice? Generación de víboras. Dice, ¿no predicaba así? Y yo, sí. Pues cámbiale el tono a tu forma de predicar. Háblales con amor. Pero sabes, es que un bárbaro como Juan el Bautista, un bárbaro que vestía piel de camello y comía langosta y miel silvestre, sabes, él no estaba dispuesto a suavizar su mensaje. Él no estaba dispuesto a eso. Y muchas veces tú y yo no estamos dispuestos a eso, porque tú y yo estamos llamados a ser bárbaros. ¿Alguien está conmigo? Pero si tú y yo estamos llamados a ser bárbaros, entonces estamos llamados a estar incómodos en una iglesia o en un lugar lleno de comodidades. Ahí te va otra vez. Estamos llamados a estar incómodos, a no acomodarnos, a no conformarnos. Cuando bueno, yo nunca he ido a Europa o a otro lugar o África donde hay camellos, pero sí los he visto en los circos. Sí los he visto. Y sí los he tocado. ¿Han tocado alguna vez a un camello? ¿Cómo es su pelo? ¿Cómo es su piel? Es áspera, te pica. Ahora imagínate decidir cubrir tu cuerpo con piel de camello. Si sentarse o tocarlo es incómodo, ¿te imaginas vestirte de piel de camello? Hace como 1 año y medio fui a Oaxaca y estaba yo predicando algo similar a esto, pero con otro enfoque. Pero le pedí a los pastores de allá, les pedí que me consiguieran un costal de esos que usan para las papas, unos costales cafecitos, no sé si los han visto. Y le digo, quiero que hagas una camisa con este costal. Y entonces cuando llegó la hora de predicar, le digo, pásame el costal. Y ya me pasó el costal. Y le dije a alguien, ahora toma el costal. Le digo, póntelo. No, pica. Sabes, es algo muy similar lo que estaba pasando con esta ropa de Juan. Era algo incómodo. Pero no era solo apariencia. Su ocupación, la ocupación principal de Juan era ser profeta. Por eso es que estaba incómodo él, viendo cómo el pueblo era seducido por los fariseos y cómo los fariseos manipulaban al pueblo. Entonces él estaba incómodo con eso. Su ocupación era ser profeta, porque él tenía que proclamar la llegada del Señor, tenía que preparar el camino. Él mismo sabía cuál era su trabajo. Su dirección postal era el desierto, su código postal era el desierto, un lugar súper incómodo, donde el calor es calor como el de Cuautla al mediodía en Insurgentes a la hora de las escuelas, cuando no puedes avanzar. Perdón, me estoy proyectando, pero así es. Y en la noche el frío cala, y no se diga la sed o el hambre. Ciertamente yo creo que Juan no estaba cómodo en ese lugar, pero él había decidido que esa iba a ser su postura. Él era alguien totalmente fuera de lo común, y por decir algo, por decirlo mínimo, no era la persona que uno esperaría que preparara el camino del Mesías. Yo no me imagino a alguien así que dijéramos entre todos nosotros, ¿no? Vamos a buscar al loco que come animalitos, que come miel y que viste raro. Él va a preparar el camino del Señor. ¿Alguien lo escogería? No, ¿verdad? Nosotros no escogeríamos a alguien así. A nosotros no nos gustaría ver algo así, pero sabes, Dios escogió a alguien como él porque quería enseñarnos algo a ti y a mí. Quería enseñarnos que tú y yo fuéramos diferentes. Y tal vez para nosotros no era normal que alguien así anunciara el camino del Mesías. Nos hemos llenado de ideas de cómo deben ser las personas que proclaman el Evangelio, y nos estamos autodescalificando y diciendo, no,
a veces no estamos viendo siquiera a un bárbaro como él, sino que a veces estamos viendo hacia nosotros y decimos, yo no estoy calificado para anunciar el evangelio, para proclamar el evangelio. No estoy, tal vez yo no soy apto, tal vez yo no soy mucho, y empezamos a descalificarnos porque estamos acostumbrados a ver a gente que habla de cierta manera, que viste de cierta manera y que está preparada de cierta manera. Pero déjame decirte que tú puedes predicar el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estamos pensando en que las gentes que proclaman el evangelio, y es lo que hemos estado escuchando siempre, que son personas que están siempre en victoria, que viven bien económicamente, que no tienen ningún problema, y le vamos así como que aumentando a la cuota para decir, bueno, cuando yo resuelva estos problemas, yo voy a poder predicar. Cuando yo resuelva mi vida, yo voy a poder predicar. Y vas postergando el tiempo del compromiso con Dios, porque estás esperando que las cosas se alineen en tu vida, que todo se resuelva, que tengas casa, que tengas buena ropa, que tengas buenos alimentos, que traigas el último teléfono, que pases en el mejor vehículo. Pero Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que nosotros seamos como Juan, personas decididas, personas que entendamos que hemos tenido un encuentro con Jesús y que eso nos cambia, que eso nos ayuda. Desde el principio la vida de Juan tuvo un encuentro con Jesús que no fue normal, porque tú y yo tuvimos un encuentro tal vez ya grandes o ya pudiendo leer. Pero ¿te imaginas tener un encuentro Jesús desde el vientre de tu madre? Juan lo tuvo. Por eso es alguien especial. Vamos a Lucas 39, por favor. Lucas 1:39. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así. Vamos a leer hasta el 45. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Yo me imagino ahí las dos panzas ahí, frente a frente, y los dos bebés ahí. Me imagino a Juan así como intentando ver entre la piel de su mamá y decir, wow, estoy frente al Mesías, estoy frente a aquel que viene a salvar el mundo. Dice que saltó. No sé si tú lo habías notado, pero sabes, es una revelación impresionante que Jesús, más bien que Juan estuviera frente a Jesús aún sin haber nacido ni uno ni otro. Desde un principio Juan estuvo marcado por la presencia del Señor, porque de él ya se había dicho que iba a anunciar algo acerca de ese niño que estaba frente a él, que aún no se veían, pero él ya conocía el poder de su presencia, porque dice que brincó en cuanto escuchó la voz, cuando supo que Jesús estaba ahí. No sé si te das cuenta, no sé si no lo puedas ver. Él estaba ahí frente a Jesús. Él reconoció desde el principio de su vida, de cuando todavía ni nacía, él reconoció al Mesías. Desde el principio de su vida, no había duda para no ser un loco extraño que anunciara el evangelio. No había duda de que él iba a anunciar al Señor. Vamos al libro de Juan para que veas que no había duda.
Juan 1 dice, vamos a leer hasta el 28. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y los levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Se confesó, dice, y no negó, dice, sino confesó, dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, dice, ¿qué pues? Dice, ¿eres tú Elías? Y dijo, no, no soy. Dice, ¿eres tú el profeta? Y respondiendo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Dice, ¿para qué? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dice, enderezad el camino del Señor. Dice, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice, estas cosas sucedieron en Betabara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan ya sabía que Jesús estaba ahí y quién era. Y Juan estaba cumpliendo su misión. ¿Sabes? Alguien se le acercó a Juan y le preguntó, oye, ¿tú eres? Y le dijo, no, yo no soy. Yo vengo anunciando al que viene. Yo estoy anunciando al que viene. Yo estoy preparando el camino. Y se escribió acerca de mí en Isaías. Se dijo de mí y cita la porción de la palabra. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Él sabía quién era, él sabía que estaba escritas ciertas palabras en la Biblia. Cuando tú sabes lo que está escrito acerca de ti en la Biblia, ¿sabes? Tú lo puedes declarar. Tú lo puedes declarar y tú puedes decir, yo soy lo que dice la palabra. Pero ¿sabes qué? Tienes que ser como Juan. Tienes que ser como esa persona. Tienes que cumplir lo que dice la palabra acerca de ti. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que cumplir lo que dice la palabra acerca de ti. A veces estamos tan acostumbrados a solo leer la palabra, pero no cumplir lo que dice acerca de nosotros. Y solo estamos queriendo recibir bendiciones, pero no estamos dispuestos a ir proclamar lo que dice la palabra acerca de nosotros, acerca de lo que dice Dios acerca de nosotros, acerca de ti, de mí, del propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, porque tú tienes un propósito en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos un propósito. Solamente alguien entendió eso. Tú tienes un propósito en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque Dios hace que tú y yo tengamos propósitos, que tu vida y mi vida tenga un propósito en Cristo. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí solo para sentarnos en la silla y ser una casualidad sentada. Estamos aquí porque tú y yo tenemos un propósito. Amén. Me encanta cómo les responde. Le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El deseo de Juan era que todos supieran quién era Jesús. El deseo de Juan era que todos se enteraran que el Mesías se había llegado. El deseo de Juan era proclamar el evangelio de aquel que venía llegando, de preparar el camino del Mesías. Más adelante en el verso 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Tenía discípulos ese bárbaro. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sabes? Alguien bárbaro no hace discípulos para sí mismo. Un bárbaro hace discípulos para Jesús. ¿Sí me escucharon? ¿Sabes? No son los discípulos de alguien solo.
Son los discípulos de Jesús. Y me encantó porque ¿te imaginas a alguien como Juan teniendo discípulos? Alguien como él tenía discípulos. Alguien a quien la sociedad no lo veía con buenos ojos, era capaz de hacer discípulos. Tú tienes la capacidad de hacer discípulos. Tú tienes la capacidad de hacer seguidores de Jesús. Tú tienes la capacidad de animar a otros y decirles: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que trae salvación. Este es el que trae vida. Este es Jesús. Mira, síguele. Ese es el verdadero propósito de la vida de Juan, de la vida de un bárbaro. Muchas veces tú y yo estamos en este punto. Muchas veces tú y yo llegamos a este punto en donde estamos señalando el camino hacia Jesús. Y les decimos a otros hacia dónde tienen que ir y señalándoles quién es Jesús. Muchos llegamos a este punto pensando en que tal vez solo vamos a llevar gente y les animamos y les convencemos. Y nos sentimos seguros en ese punto. Solo hasta ese punto estamos seguros muchas veces, porque estamos reconociendo quién es Jesús y le decimos a los demás: mira, Él te va a ayudar, Él te va a sanar, Él te va a prosperar. Y traemos una palabra así de ánimo a todos y todos decimos amén. Y no es que Jesús, y no es que Dios no pueda sanarte, y no es que Dios no pueda prosperarte, pero es más fácil decirle esto a las personas que decirles lo que decía Jesús, ¿no? El que quiera seguirme tiene que tomar su cruz, y el que quiera guardar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la ganará. Y entonces no le quieres decir eso a los otros porque dices: los voy a espantar. Los voy a espantar porque entonces les estoy diciendo que pueden perder su vida. Y solamente hasta ahí está seguro. Juan estaba tan seguro porque vio algo de parte de Dios sobre Jesús. Él estaba seguro de lo que decía y hasta ahí estaba convencido porque él había visto cosas. Sabes, cuando tú y yo vemos cosas y milagros de Dios, confesamos eso. ¿Cierto o no es cierto? Cuando tú y yo vemos milagros y vemos cómo Dios trae bendición sobre alguien, nosotros contamos eso, estamos seguros. Juan lo había vivido en su propia carne. En Juan, ahí mismo, en el verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Dice: por esto vine yo bautizando con agua. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, dice, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que es dice, de que es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Es una de las escenas más hermosas de la Biblia. A Juan le tocó verlo. Por eso estaba convencido. Estaba bautizando a Jesús, ve al Espíritu Santo bajar sobre Jesús y escucha la voz de Dios: este es mi Hijo amado. Por eso él estaba convencido de lo que predicaba. Dice: este es el Cordero. Yo vi cómo venía la paloma sobre él. Yo escuché a Dios que decía que este es mi Hijo amado. No había duda. Cuando nosotros vemos cosas espirituales, cosas sobrenaturales sucediendo en nuestras vidas o en las vidas de alguien, no hay duda. La fe crece. Mi fe crece. Cada vez que yo veo un milagro,
mi fe crece. Cada vez que yo veo que un pie se le forma un arco, que un ojo empieza a ver, que un sordo oye, que una rodilla se endereza, que un pie crece, que una columna deja de tronar o se deshace una bola, no sé. Es impresionante y creo y me ayuda. Y Juan estaba con lo mismo. Él había visto como Jesús, él no había visto cómo sanaba enfermos, solamente vio al Espíritu Santo descender sobre él y para él eso fue suficiente. Dice al principio, Juan confesó que no estaba seguro sobre si Jesús era realmente aquel, pero su bautismo eliminó toda duda. Dice, yo no sabía, no estaba seguro. Dice, pero aquel que me dijo, cuando veas, dice, el Espíritu descender sobre dice, este es. Entonces él recibió esa señal y la vio y la atesoró en su corazón. Toda duda se fue. Dile al que está a tu lado, dile, toda duda se va cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo. Toda duda se va. Sabes, tú y yo, no sé ustedes, pero en cierto momento de mi vida, tal vez cuando empecé a escuchar, a seguir la palabra de Dios, yo me hice esta pregunta, ¿estoy en el lugar correcto? O sea, me parecía yo como a Juan, ¿no? Así de, no estoy seguro, pero empecé a ver las cosas que sucedían cuando la palabra era declarada, cuando el Espíritu Santo descendía, y dije, estoy en el lugar correcto. No hay duda. ¿Alguien tiene duda aquí? No levante su mano, ¿eh? No hay duda, porque conocemos al Espíritu Santo. Hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a Mateo 3, por favor. Mateo 3, verso 14. Mas Juan se le oponían diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora. Dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la escena? Se abrió el cielo, Jesús sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él y se escucha esa voz. Y muchas veces tú y yo estamos viendo los milagros y estamos viendo una confirmación de lo que Dios viene a hacer a tu vida y a mi vida. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo empieza a transformar vidas y eso nos anima. Eso me anima. Por ejemplo, ver ayer gente allá en la Feria de la Salud me animó tanto. Me animó tanto, fue tanta bendición. Y ver a mis hermanos cómo estaban ahí compartiendo la palabra. No solo fueron a recibir ayuda médica, fueron a recibir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se estaba moviendo. El Espíritu Santo nos dio gracia con la gente, nos dio gracia en la colonia, nos dio gracia con las autoridades. Empezamos a ver milagros. Rebasó nuestras expectativas. Yo invité a un doctor a que diera consulta. Y cuando terminamos le digo, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Y se quedó así, me dice, esto estuvo muy bien. Le digo, ¿cubrió tus expectativas? Dice, no, dice, la rebasó. Dice, no sé qué hacen ustedes. Dice, porque yo esperaba darle consulta a 3, 4 personas. Dice, porque normalmente cuando se hacen este tipo de campañas es lo que pasa. Dice, yo llegué y vi dos doctores aquí. Dije, yo voy a dar 3, 4 consultas y dio 14 consultas. 14 consultas. Y me dice, estaba yo pensando en cuánto me iba yo a ganar. Le dije yo, no, eso se va a la cuenta del cielo. Aumentaste unos números allá, pero aquí nada. Pero sabes, es Dios moviéndose.
y nos deja ver a nosotros. Si nosotros lo empezamos a ver espiritualmente, nosotros vamos a ver milagros que empiezan a suceder, y eso anima. Amén. Ya no había ninguna duda, ni un poco de duda en Juan sobre que Jesús era el Mesías, porque él lo estaba viendo. Cuando nosotros estamos viendo este tipo de cosas, no hay duda. Y el hasta es hasta que hay una crisis en tu fe y en la mía. Y este tipo de crisis son las que ponen a prueba nuestra fe. Fíjate lo que dice en Mateo 11:3. Te voy a contar un poco de esta historia antes de que la leamos. Juan había sido encarcelado por Herodes, y él estaba padeciendo una prisión física y estaba pasándola mal. Era una injusticia lo que se estaba cometiendo, porque él había dicho algo acerca de él, porque este hombre estaba cometiendo un adulterio, se metió con la esposa de su hermano y lo señaló públicamente, y entonces entre la esposa y la hija y él hicieron un convenio y le pidieron la cabeza de Juan. Entonces encarcelan a Juan, y entonces Juan sabe que su vida está en peligro. Y sabes, estas cosas son las que ponen a prueba tu fe y la mía. Mientras estamos viendo milagros y estamos viendo cosas impresionantes, no hay duda de quién es Jesús, y celebramos lo que está pasando a nuestro alrededor. Incluso lo que hace con alguien más te alegra. Pero cuando tu fe está a prueba, empieza la duda. Empiezas a dudar. Empiezan cosas a pasar en tu cabeza. Fíjate lo que le dijo, lo que le manda a decir Juan a Jesús. Dice 3. Dice para preguntarle, dice: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Desde el 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, dice: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? ¿Cómo? ¿Cómo está pasando esto? ¿Qué no tú estabas diciendo que estabas seguro? ¿Qué no tú dijiste que tú viste cómo se abrió el cielo, viste descender una paloma, se posó sobre Jesús, y escuchaste la voz de Dios decir que este es mi hijo amado? Tú mandas ahora a preguntarle a Jesús: ¿eres tú, o esperamos a otro? En medio de la prueba tal vez dejamos de escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, porque Juan estaba desesperado, porque su vida corría peligro. Pero él había anunciado la llegada del Salvador. Él había visto cosas impresionantes. A él nadie le contaba porque él lo había visto, porque estaba escrito que así pasara. La cárcel de la desesperación y las preguntas siempre van a surgir. Y siempre van a surgir en tu vida y en mi vida, y vamos a estar en medio de una situación difícil. Y entonces cuando empezamos: Señor, siento que no me oyes. ¿Me oyes? Señor, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Creo que no me escuchas. ¿Por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué no haces algo para que yo salga de aquí? ¿Por qué no me ayudas con mi matrimonio? ¿Por qué no haces que nos amemos otra vez? Señor, ¿por qué mi negocio está quebrando? ¿Por qué no tengo la economía que yo quería? ¿Acaso no quieres bendecirme? Y empiezas a preguntarle al Señor y empiezas a desesperarte. Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué todos los análisis salen mal? Porque todos los estudios están mal, y empiezas a cuestionar al Señor, cuando tú habías visto cosas que Él hacía.
y estabas seguro y trajiste como 15 personas a la iglesia convencidas de que Jesús era aquel que estaban esperando para su vida, y de repente tú estás ahí encerrado clamando y preguntándole a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y es cuando dice: Señor, ¿eres tú o me voy a otro lado? Me cambio de religión, me cambio de iglesia, porque de seguro el pastor no está predicando como debe de predicar y por eso estoy así. ¿Eres tú, Señor? Porque tal vez no estás donde querías estar, porque piensas que tal vez no es el lugar que es en el que tenías que estar, porque estás pensando que tú tenías que estar en un mejor lugar. ¿Sabes por qué? Porque todos están pensando que seguir a Jesús te va a llevar a un lugar cómodo. Pero ¿qué pasa si estás en el lugar más incómodo y más oscuro y más difícil? Le vas a preguntar: ¿eres tú, Señor, aquel del que he escuchado? La prueba siempre va a traer lo mejor o lo peor de nosotros. Hace un rato escuchaba yo a Andrea y cómo pudo esperar durante una prueba, y estuvo esperando y esperando, y tal vez el momento más difícil y desesperante. Dice, hace un rato platicó su testimonio Andrea, dice que tenía ya 18 años y que su periodo menstrual no llegaba y estaba desesperada, pero esperó y un día hizo el milagro el Señor y trajo sanidad a su vida. Pero a veces tú y yo estamos tal vez una semana, tal vez un día, tal vez no sé, un mes, y ya estamos desesperados y ya estamos pensando en que algo nos va a pasar, y le preguntamos: Señor, ¿eres tú aquel? Jesús le respondió: y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Si los ciegos ven, los cojos andan, y los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dice: dichoso el que no tropieza por mi causa. Y tal vez Juan quería escuchar al final otra cosa, ¿no? Que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los muertos resucitan, y que al final dijera: y ahorita voy a sacarte de la cárcel. Pero lo que escuchó, lo que Jesús dijo al final, dijo: dichoso el que no tropieza por mi causa, o por causa mía. Juan, al principio de todo esto, él sabía lo que estaba pasando. Él escuchó, porque dice al principio del capítulo, en el verso 2, donde empezamos a leer, dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, él sabía lo que Jesús estaba haciendo. Él escuchó que la gente estaba siendo sanada. Él escuchó que los muertos estaban resucitando. Él sabía que poder estaba saliendo de Jesús y que Jesús era aquel al que él esperaba. Él lo sabía, pero todavía dudó en su corazón. Y sabes, muchas veces tú y yo estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vemos como gente sanada, como gente restaurada, como matrimonios son levantados, jóvenes son rescatados, pero aún así decimos: Señor, ¿eres tú aquel el que ha de venir? Porque dudamos en nuestro corazón, porque en la prueba es difícil esperar. Es donde nos despojamos de todo lo que nos habíamos reforzado. Juan, siendo tan bárbaro, ¿sabes qué pasó? Se doblegó. Juan se desesperó. ¿Me ayuda alguien en el piano, por favor? Mario. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Y tal vez nosotros podríamos, si estamos leyendo la palabra, podríamos pensar: wow, Jesús no le ayudó. Jesús no hizo nada. Y hay veces que nosotros pensamos que eso está mal. Pero a veces nosotros estamos simplemente pasando por las consecuencias de nuestros actos, y queremos culpar a Jesús porque estamos en ese lugar, pero Jesús simplemente está dejando que pasemos por ese tiempo para probar nuestra fe, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Sabes? Porque Jesús
Porque Dios no desecha a nadie. Porque tú podrías pensar ahorita, wow, Jesús no ayudó a Juan, solamente lo usó y lo dejó. Y hay veces que estás pensando, te he servido tanto, Señor, que solamente necesito que me ayudes hoy. Y cuando Jesús o Dios no, cuando Dios no lo hace, tú tal vez piensas que Dios te desecha. Pero no sabes, tal vez no te has puesto a pensar que estás en el lugar correcto, donde Dios quiere que estés, para que el propósito de tu vida sea cumplido. Simplemente estás en ese lugar padeciendo, porque Dios quiere que estés ahí para que el propósito de tu vida sea cumplido. No sé si me estás entendiendo, pero muchas veces tú y yo vamos a pasar por pruebas en donde tal vez vamos a ver que Dios no hace nada, pero simplemente está esperando el Señor que el propósito de tu vida sea cumplido. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Vamos a Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, Jesús les decía a todos, Jesús nos dice a todos, Jesús te dice a ti y a mí, Jesús nos dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Jesús no está engañando a nadie. ¿Quieres salvar tu vida? Tienes que perder primero tu vida por Él. Tienes que cambiar. Tienes que pasar la prueba. Tu vida hasta el final, hasta los últimos momentos de tu vida, va a tener un propósito. Y es que el evangelio del que Jesús habla no es el evangelio del que tal vez nos hemos acostumbrado a estar escuchando, creyendo que todo siempre va a estar bien. La palabra dice que nos puede costar la vida, pero va a tener un propósito. Vamos a Mateo 11, con eso termino. Del 7 al 15. Fíjate lo que siguió diciendo Jesús. Dice que se los dijo a sus discípulos. Dice, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Jesús no se olvidó de Juan. Jesús no dejó abandonado a Juan. Fíjate lo que dice.
Dice que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no. Dice, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Dice, entonces, ¿qué salieron a ver? Les preguntaba y les decía esto acerca de Juan. Dice, a un profeta. Sí, les digo, dice, y más que profeta, este es de quien está escrito. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley se profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sabes por qué? Porque Juan no se terminó su vida solamente ahí en la cárcel y solo recibiendo el mensaje que traían sus discípulos, sino que Jesús habló de este y dijo, ¿saben? La vida de este hombre estaba escrita y decía que se iba a cumplir un propósito: anunciar la venida del Mesías, profetizar. Aún en medio de la cárcel, ahí en donde estaba, Jesús vio el propósito de Juan, el propósito de su vida. Y Jesús lo manda, dice, no se ha levantado otro como él. Ponte de pie, iglesia. Yo sé que hay gente que ha estado pasando por momentos difíciles en su vida y han estado clamando a Dios por una bendición, por un toque poderoso en medio de la situación, por un poquito de descanso, por un poco de descanso, porque el dolor se vaya, porque ese dolor se vaya, que la salvación llegue. Y han estado padeciendo y han estado sufriendo ahí, pensando en que Jesús no los escucha. Pero déjame decirte que Jesús está esperando que se cumpla el propósito en tu vida. Jesús está esperando que ese propósito se cumpla. Y yo sé que hoy habrá gente esperando este mensaje. Sabes, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Tienes que buscarlo a Él. Tenemos que amar más a aquel que da las bendiciones que las mismas bendiciones. Tenemos que amar más a aquel que hace los milagros que los mismos milagros. Tenemos que creerle más a aquel que nos ha dado vida eterna, que es solo la vida eterna. Tenemos que amarlo más a Él. Yo quiero decirte, amada iglesia, que tú tienes un propósito en Cristo Jesús. Si te habías sentido cansado y sin un propósito en tu vida, o sentías que te habían agobiado los problemas, quiero que pases aquí al frente. Quiero orar por ti. Si sientes que no has podido salir de esa prisión, yo quiero que vengas hoy. ¿Sabes? Porque yo quiero declarar que Dios tiene un propósito para tu vida. Está escrito que Dios tiene un propósito en tu vida. Hagan una línea aquí, por favor.
Voy a orar, ¿sabes para qué? Para que Dios hable a tu corazón y tú puedas ver lo que Él está haciendo, y toda duda y todo miedo se vaya, toda desesperación se vaya. Este es un mensaje para aquellos que se habían domesticado, para aquellos que habían dejado su barbaridad y le habían metido a la cárcel y habían estado tristes. Hoy te digo, ¿sabes? No eres una persona normal, eres una persona que ama a Dios. Alguien que busca al Señor, no sus bendiciones, que busca al que bendice, al que da vida eterna. Que no vas a guardar tu vida, que se la vas a entregar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que te vas a arriesgar, que vas a hacer lo que nadie más se había atrevido a hacer, que vas a proclamar en medio de tu desierto como Juan. Así como Juan proclamaba en el desierto, en medio de la dificultad, su vida siempre estuvo marcada por eso. Y ahora los que no pasaron, quiero que dirijan sus manos hacia este lugar y que me ayuden los de administración, los que estén, por favor. Si tú estás aquí al frente, quiero que repitas esto conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy yo renuncio a toda duda, a todo miedo, a toda depresión. En el nombre de Jesús, hoy yo renuncio a toda prisión, a toda atadura, a toda ligadura que me atormente. En el nombre de Jesús, y yo declaro que tengo un propósito en Dios, en Cristo Jesús, que mi vida tiene propósito hasta el último minuto. En el nombre de Jesús.